Los chulpares del altiplano boliviano. Las chulpas o edificaciones funerarias son complejos mortuorios los cuales albergan los restos de jefes o señores, hombres que procedían de una élite a los cuales se les proveía de riquezas. En este sentido, se presentan las diferenciaciones en las clases sociales de los reinos o señoríos aymaras, los cuales sucedieron a Tiwanaku posterior a su desaparición. Documentos pertenecientes al siglo XVI se remiten a la conformación de pequeños reinos o señoríos aymaras dentro del altiplano aymara. Las edificaciones denominadas chulpas se conformaban de plantas cuadrangulares y o circulares construidas en adobe. Se presentan también en construcciones pequeñas de piedra. Algunos investigadores han intentado explicar los orígenes de la tradición chulpa como una evolución local desde los patrones funerarios tiwanaku más tempranos. Estas construcciones se han presentado por varios lugares del altiplano boliviano. Así mencionamos aquellas como las Quehuaya, Culiculi, Rosario, Cóndor Amaya, esta última investigada por el arqueólogo boliviano Yedusa Gárnaga, en la cual en publicaciones ha demostrado la importancia de estas construcciones. Estamos en Jachapasa, un sitio realmente maravilloso de la cultura andina. Tenemos estas tumbas, varias de ellas son de planta circular. Esta que es una de las más interesantes, que tiene una cornisa saliente, estilo siyustani. Podemos creer que este sitio fue un sitio pre-inca que dio origen en la morfología a tumbas incas como la de siyustani. Hay bastante material disperso de cerámica, como lo que estamos viendo acá. Hay mucha cerámica pintada, que es diagnóstica. No hemos encontrado ninguna cerámica inca. Las tumbas tienen, en algunos casos, material óseo, muy disperso, como vemos por ejemplo acá. Estamos llegando a la tumba de piedra de Yaraque, conocida como Candiata. De esa torre aquí hay una gran depresión, aparentemente una cámara con bloques de piedra. Es probable que haya sido una tumba subterránea, señalizada por esta fila de piedras acá, que aparentemente marcaban también una torre funeraria. Esta hermosa meseta tiene al menos 6 puntos de acceso. No son muy fáciles, pero evidentemente esta era una necrópolis fortificada. Seguramente ya en la época prehispánica habían huaqueos, entonces este grupo, seguramente de los pacajes, fortificó toda la meseta con un muro perimetral para evitar mayores huaqueos, en el entendido de que el culto a los muertos era muy importante para ellos. Hemos contabilizado más de 100 tumbas en esta planicie.
lo cual hace de este sitio uno de los chulperíos más importantes de todo el altiplano andino, centro-sur andino. Estas construcciones son parte del legado de nuestra historia y es esencial su protección y su estudio. Muy buenas noches, amigas y amigos de Tejiendo Conocimientos. Bienvenidos a su programa como todos los domingos. Esta noche trataremos un tema por demás interesante y muy especial que se refiere a parte de las estructuras mortuorias que se crean en los señoríos aymaras. Estamos hablando de los chulpares. Para esto hemos obviamente invitado a personas que nos van a ampliar con sus conocimientos y que nos van a enseñar un montón de cosas nuevas. Voy a empezar a presentarlos. A mi izquierda tengo a Javier Mencias, quien es egresado de la carrera de Arqueología. Gracias, Javier. Mucho gusto, Karim. Muchas gracias a ustedes por invitarnos aquí. Este es un espacio excelente de difusión, ¿no?, del conocimiento arqueológico. Muchas gracias por participar. A mi derecha tengo a Sandra de la Rocha, quien es tiene una licenciatura en Lingüística y también es egresada de la carrera de Arqueología. Bueno, sí, muchas gracias también por hacerme participar esta vez del programa. Y sí, bueno, voy a ver en qué puedo acotar en esto. No, seguro que un montón de cosas interesantes y valiosas. Y bueno, finalmente a Yedu Sagárnaga, quien es un conocido arqueólogo de la carrera de la UMSA. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el tema que vamos a tratar es el de las chulpas y los chulpares. Es un tema bastante amplio y creo que, Yedu, serías tú el indicado para hacernos una pequeña introducción de qué son los chulpares y las chulpas, dónde están, cómo son y todo ese tipo de cosas. Bueno, diseminados en el altiplano andino aparecen unas estructuras que son de carácter funerario, que comúnmente se conocen como chulpas o chulpares, ¿no? Yo recuerdo mis primeras indagaciones y excursiones por el altiplano. Me llamaba mucho la atención ver estas torres que normalmente son de adobe y se las ve cerca del camino, y a veces yo viajaba con mi madre hacia Vizcachani, por ejemplo. Decía, mamá, ¿qué son esas casitas? Y me decía, son chulpas, y alguien corregía por ahí, son huacas. Entonces, claro, con el tiempo comprendí que ambas definiciones eran correctas, porque efectivamente el nombre que reciben las estructuras son chulpas, pero tienen un carácter sagrado, y sagrado en lengua nativa se dice huaca. Entonces eran chulpas huacas, ¿no?, lugares sagrados para enterrar a los muertos. Y este tipo de estructura surge después de la caída de Tiwanaku, es decir, durante el Horizonte Medio no tenemos evidencia de que hayan habido estas torres. Lo más aproximado serían las cámaras funerarias que se hallan en Huari, en la ciudad de Huari, del Horizonte Medio. Pero después, como tales, surgen hacia el 1200, aquí en el altiplano, y permanecen inclusive tras la conquista inca. Los incas no destruyeron la costumbre del entierro en estas torres. Las reproducen también. Las reproducen, y eso es muy interesante porque las reproducen mejorando lo que veían de los aymaras, ¿no?, y haciéndolas más grandes, más vistosas, pintadas, con más lujo. Tenía un propósito político, por supuesto, ¿no? Ahora nosotros somos los señores del espacio altiplánico, ¿no?, y nuestras torres son mejores que las de los antiguos señores, que ya no son más, ¿no? Y durante la época colonial, en 1572 aproximadamente, el virrey Toledo prohíbe la práctica de enterrar a los muertos en las torres, ¿no? Dice, eso es una práctica demoníaca que hay que extirparla. Por lo tanto, los muertos tienen que ser enterrados en los cementerios y en las iglesias, ¿no? Pero ahí surge también la cosa simpática y anecdótica, que los muertos en su lecho de muerte, los moribundos, pedían
entiérrenme en los cementerios españoles, pero llévenme luego a las torres funerarias. Y entonces sus familiares los enterraban, cumplían con las estipulaciones españolas y después desenterraban los cuerpos y los llevaban a las torres funerarias, ¿no? Ahora, tenemos fechados radiocarbónicos bastante tardíos, de 1560, o sea que hasta esa época todavía se estaban haciendo las torres funerarias, ¿no? Es muy interesante. Javier, los chulpares son sitios para enterrar a los muertos, pero ¿todos los muertos? ¿Cualquier muerto? ¿O Todavía hay una segregación? estamos en una discusión muy fuerte en arqueología de para quién y sobre todo qué rango o estatus o importancia dentro de la comunidad, de la región o del, digamos, grupo de tipo cacicazgos tenía el individuo que fue enterrado en las torres. Lo que sí sabemos es que es muy probable que en algunas torres se encuentren las momias de familias enteras, ¿no? Que han sido enterradas ahí durante varias generaciones. Ahora, justamente lo que te dice Yedu tiene dos puntos que son importantísimos. A nivel arquitectónico, el cambio de las torres funerarias de señoríos aymaras a el periodo inca viene acompañado también de algo muy significativo. Cambian del adobe a la piedra, ¿no? Y hay chulpares de piedra que son bellísimos. Aquí en Bolivia no tantos, pero sobre todo en el Perú, que se pueden observar. Pero lo que a mí más me interesa del fenómeno chulpario es el hecho de que, a diferencia de justamente el anterior periodo, estamos cambiando el patrón de enterramiento. Esto evidentemente es un cambio muy significativo a nivel de la vida comunitaria y a nivel del significado mismo de lo que la muerte es. ¿Por qué antes estamos enterrando al individuo debajo del suelo y por qué ahora lo estamos enterrando encima? El individuo en las chulpas no muere, sigue participando en las actividades de la comunidad, sigue siendo sacado en su forma de momia para participar de las festividades, sigue siendo alimentado, sigue siendo vestido. Estamos hablando justamente de la idea esa en la que en el mundo andino la persona realmente no muere, cambia de estado. Esa es la forma cíclica de ver la vida, digamos, ¿no? Entonces es realmente un periodo interesante justamente por eso, se rompen muchas estructuras y yo creo que está relacionado justamente con la caída de Tiahuanaco como culto, como podríamos animarnos a decir incluso religión, ¿no? Su incapacidad de explicar aquellos fenómenos naturales u otros que han afectado y de alguna manera han sido los responsables de la caída, también tendrían que ver con el hecho de que ellos digan, perfecto, ahora no enterramos a la manera Tiahuanaco, enterramos a nuestra nueva forma. ¿Dónde se origina? ¿Por qué se origina? Es algo que todavía se sigue investigando, ¿no? Pero por ahí va la cosa, ¿no? Exacto, porque tengo entendido que esas estructuras son creadas por los señoríos aymaras. Sí. O sea, después de la caída de Tiahuanaco. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿es posible que se haya desarrollado simultáneamente en varios sitios o es que se ha difundido, digamos, esta forma de los chulpares? Es ahí donde está la duda, ¿no? Sandra, ¿qué experiencia tienes tú trabajando con los chulpares? Bueno, mucha experiencia arqueológica, digamos que no, pero experiencia un poco lingüística, digamos que sí. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, trabajando dentro de la carrera de lingüística, sobre todo en el área de lenguas nativas, como es aymara y quechua, sí se ha hablado bastante sobre los chulpares, el significado de los mismos, el por qué y quiénes estaban ahí. En una de estas conversaciones, bueno, como decía Javier, evidentemente hablaron de que eran familias que se enterraban en muchos de estos chulpares y que la gente, bueno, la gente que no conoce, ¿no? La gente del lugar las cuida bastante porque las ven como algo sagrado, pero gente que no conoce y, por ejemplo, va como de excursiones o pasando por ahí, empieza a ir incluso a sacar cosas de allá adentro, ¿no? Empieza a sacar, y me mostraron todavía, ¿no? Estas cositas, mira, es como de las ruecas. Y yo dije, ¿cómo van a sacar eso? Es patrimonio, y no solo patrimonio, es algo sagrado. Entonces es algo que la gente no conoce y creo que debería conocer, porque el mismo hecho del respeto de nuestros muertos, ¿no? Porque uno no va a ir al cementerio general y se va a poner, qué bonito este adorno, ¿no? Nada Bueno, que sí ver. sacan ñatitas, ¿no? Pero ese es otro tema. Claro, pero el hecho de ver algo así culturalmente y al menos, digamos, para lo que simbolizan, ¿no? Las chulpas, para lo que es
yo te digo, el área de Aymara y Quechua en la carrera de lingüística de la UMSA es algo bien sagrado, pero que muchos de los jóvenes actualmente no conocen, o sea, como que ya, no sé si es la globalización, la modernización o la falta de interés, que no conocen el significado de lo que realmente significan, ¿no? estos chulpares. Sin embargo, hay algo que vive, ¿no? Y es súper interesante. En todas las comunidades del altiplano se habla del mal de chulpa, de la enfermedad de las chulpas. Y esto incluye a todos los jóvenes, ¿no? A pesar de que no puedan conocer muy bien el tema de las chulpas, sí conocen de la enfermedad o han escuchado de la enfermedad. ¿De qué se trata esta enfermedad? Bueno, el chulpausu, ¿no? Que es como dicen en Aymara, consiste en que el huaquero ingresa al recinto funerario y basta una pequeña astilla de hueso que te penetre en la piel para que se haga una herida que poco a poco se va agrandando y no hay cura. Puedes verte con 20 diferentes médicos y ninguno te da, hasta que te va consumiendo la muerte y la enfermedad y finalmente mueres, ¿no? Entonces es una tradición muy fuerte que ya aparece probablemente en el principio del siglo XIX como un mito que circula por todas partes, por un vasto espacio. Ahora, efectivamente hay que separar qué es el discurso, porque también las comunidades campesinas manejan sus discursos, ¿no? Y lo que es la realidad, ¿no? Porque antiguamente se le echaba la culpa de los destrozos, de los saqueos que sufren las tumbas a los españoles, ¿no? Sí, los españoles llegaron y no les interesaba, ¿no? Para ellos no era nada sagrado y empezaron la destrucción. Y hoy en día todos los males los endilgan a los turistas, sobre todo extranjeros, ¿no? Son los gringos los que vienen y huaquean y todo. Pero nosotros tenemos evidencias muy claras de que son las propias comunidades, ¿no? Muchas veces por la curiosidad innata en el ser humano, pero también por el afán de comercializar piezas. Sabemos que la pobreza es la madre de todos los vicios, ¿no? Y en este caso, pues, ellos pueden vender muchas piezas que encuentran, entonces fueron devastando las tumbas. Hay que tener en cuenta que han subsistido las tumbas por lo menos 500 años. Y en 500 años, si pensamos que 2 veces por año ha entrado un curioso a una tumba, son 1000 veces que han entrado las tumbas. Entonces, realmente las tumbas están muy vacías y lo poco que contienen está destrozado, porque la gente entra y pisas inclusive los huesos sin ningún respeto. Los cráneos tienen un valor mágico, entre a veces los respetan, se los llevan, ¿no? O los dejan para algunas ceremonias, pero en general las tumbas están vacías, ¿no? Sí, bueno, es un tema bastante grave y serio que pasa en realidad con todos los sitios arqueológicos del país, ¿no? Es un tema recurrente que venimos escuchando en todos los programas que hacemos. Sí. Vamos a irnos a un breve corte ahora. Cuando volvamos seguiremos hablando sobre este tema y bueno, entraremos un poco más en detalle. Porque el servicio a Bolivia es la luz que nos ilumina. Decidimos unirnos para formar la Red Universitaria Boliviana de Información. La veracidad, responsabilidad e integridad son los pasos que guían nuestro camino. Rubí, una red que trabaja pensando en ti. Gracias por seguir con nosotros. No se olviden visitar nuestras páginas de Facebook, de Twitter y el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Tejiendo Conocimiento. Yedu, seguiremos hablando sobre esto. Ponos más en contexto de lo que está pasando actualmente. ¿Cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo? ¿Cuáles son los últimos descubrimientos, digamos, que tenemos? Bueno, calculo que en el país habrán unos 300 chulperíos. Llamamos chulperíos a los conjuntos de chulpas, ¿no? Todos ellos abandonados. Lastimosamente no hay un sitio que esté siendo protegido. ¿Ni siquiera los de Lauca? Bueno, los de Lauca ahorita están gestionados por la comunidad. Pero son pues más de 100 tumbas y las que se han restaurado son como 40, sí, ¿no? Y esas son las que están siendo gestionadas y por lo tanto cuidadas, no podríamos decir muy bien preservadas, sino cuidadas por la comunidad porque ya tienen un fin económico y eso es una pena
casi todos nuestros sitios, si no tienen un fin económico, son olvidados, abandonados, perdidos. ¿no? Sí. Entonces, no se han restaurado varias de las tumbas que son importantes, inclusive ahí hay una de piedra que es una maravilla, un tesoro, Pero bueno, nosotros hemos tenido particular interés por algunos sitios. Uno de ellos lo conocimos el año 97. Se llama Condoramaia, está en la provincia Aroma. Y realmente en esa oportunidad vimos la importancia del sitio, pero no pudimos volver a trabajar al sitio, simplemente lo reportamos en una prospección general que teníamos. Y todo el tiempo yo volví año tras año al sitio para echarme de menos de las torres, que entre otras cosas digo que son mías. Ah, ya. Todas, no solo las de Ah, ya. Y pues establecí un contacto muy fluido con la comunidad, con las comunidades, porque son Cultami, Condoramaia y bueno, no me acuerdo en este momento, que tienen que ver con el sitio arqueológico. Lastimosamente a principios del 2001 una de las grandes torres que había ahí se cayó. Se derrumbó. Se Naturalmente. como está sucediendo en muchos lugares. Las torres se van cayendo automáticamente por cuestiones de intemperismo, problemas de suelo, en fin, ¿no? Y en este caso era humedad en el suelo que provocó su caída, ¿no? Desde entonces he peregrinado por oficinas, por departamentos, empezando con el Instituto Nacional de Arqueología, terminando en los ministerios, en las diferentes gestiones prefecturales, que ahora son gobernaciones. Nunca nos dieron bola, hasta que finalmente el año 2004 una entidad privada, Save the Children, nos ayudó para hacer una planimetría, y el año 2006 con 2 senadores en ese momento pudimos lograr la declaratoria de Monumento Nacional a Condoramaia. Tal vez ese fue el elemento que ayudó para que el año siguiente la Embajada de Holanda nos diera un soporte económico y pudiéramos hacer una investigación que consistió sobre todo en un mapeo general y excavaciones concretas en diferentes áreas del sitio, ¿no? Los resultados fueron halagadores y el 2008 tuvimos un nuevo financiamiento de la Embajada. Hágase notar que estamos hablando de una institución foránea que no tiene nada que ver con el Estado, ¿no? Sí. Y esto hago notar porque el Estado no apoya a la investigación arqueológica, ¿no? Cuando debería ser la que más fomente. Entonces nosotros tenemos que ver otras alternativas para proteger sitios y para poder estudiarlos, ¿no? Total que el sitio ha tenido estas 2 temporadas de investigación. Hemos publicado algún artículo sobre esto, hemos entregado informes tanto obviamente a la entidad que nos auspició, que fue la Embajada, como al Instituto de Arqueología. Y más no hemos podido hacer, aunque hay muchísimo más que hacer, porque la idea es poner en valor el sitio. Ese es el objetivo, hasta ahí. Ese es el objetivo, y eso es no solamente investigación, sino preservación, restauración, conservación. Hay que hacer además labores de capacitación de recursos humanos, instalar allí un museo, que la comunidad gestione. O sea, nosotros pensamos que la arqueología debe proyectarse socialmente, y una de las formas es obviamente revalorando el patrimonio, que como ha dicho Sandra, deberíamos entender el patrimonio como aquello que es sagrado para nosotros, para nuestras comunidades, para nosotros mismos como citadinos o no citadinos, ¿no? Y la otra forma es incentivando el turismo, ¿no? Porque claro, hay muchas comunidades que tienen recursos arqueológicos y lo que piden es, tenemos nuestras ruinas, queremos que vengan los turistas, ¿no? Como si fuera así automático. No es así nomás, ¿no? No, pues porque hay que hacer todo un tratamiento para que el sitio no se degrade y finalmente se pierda, ¿no? Y eso es lo que estamos procurando en Condoramaia. Javier, ¿estás tú trabajando allá? Bueno, yo soy parte del equipo de investigación. Lastimosamente he podido hacer muy pocas visitas con Yedu, pero otro sitio
digamos, de torres funerarias que a mí me interesaría también hablar en el momento, porque me hace recuerdo. Mira, yo cuando hice la tesis, el trabajo de campo de la tesis, lo hicimos con otro investigador, conjuntamente con otro investigador en Oruro, en la provincia de Sajama, en el municipio de Turco, un sitio, un yacimiento arqueológico muy conocido que es Pumiri. Yo estoy esperando los resultados de esa investigación porque Dagner, que la hizo sobre torres funerarias, ha logrado relevar información de más de 30 torres funerarias en un área menor a 6 hectáreas, ¿no? Es una concentración Entonces altísima. es una concentración altísima y hay material muy interesante, y yo creo que son de las pocas torres funerarias que todavía tienen material adentro. Incluso algunos materiales muy exóticos, como una muy pequeña plaquita de oro que estaba a la puerta de una de las torres funerarias, que ha sido recuperada para su conservación y análisis. Fragmentos de cerámica y otros materiales que, como bien decía Yedu, actualmente han desaparecido, ¿no? Es muy difícil saber cuál era el contenido de las torres. Entonces, con Pumiri vamos a tener un buen cuerpo de data, como se ha tenido justamente con el trabajo que Yedu ha hecho en Condoramaya, que es desde todo punto de vista un trabajo magnífico y una labor que yo quisiera realzar como muy altruista de parte de Yedu, ¿sí? Pelear tantos años por un yacimiento arqueológico deja a muchos arqueólogos a la mitad del camino. Yedu no. Así que una de dos: o es uno de los arqueólogos más grandes de nuestra época en cuanto a pelea se refiere, o es un cabeza dura total. Tal vez un poco de ambos. Sí, pero es un tema apasionante en definitiva, ¿no? Y justamente como tal en el altiplano es uno de los reductos de arqueólogos más grandes que hay, entre muchos temas, por las torres funerarias, ¿no? Se me ocurren ahorita dos ideas. Miren, si están tan afectados estos sitios por los huaqueros, por el clima, vamos a decir también la época de la colonización española, un montón de cosas, ¿qué tanto más podemos conocer de los chulpares? ¿Y por qué nos importa tanto conocer esto, ¿no? Los chulpares, ¿por qué? Más allá de, obviamente, el rédito económico que podría traerles eventualmente a las comunidades, o el valor sagrado que tienen, ¿no? O sea, en otro sentido, ¿qué otro valor le podemos dar? ¿Por qué investigar más? Bueno, muchas noches que no puedo conciliar el sueño, me pregunto lo mismo, ¿por qué? Sí, está un poco material, si está tan afectado. Sí, no, pero más que eso, digamos, yo creo que es una de las fuentes de conocimiento más importantes que tenemos sobre un periodo que casi es desconocido, ¿no? Mucho se ha dicho que la arqueología boliviana por muchísimo tiempo fue tiwanacocentrista, ¿no? Entonces la alternativa es que lo están haciendo colegas en la universidad o fuera de ella, de abocarse, por ejemplo, al estudio del formativo, que se conoce tan poco y tan mal, o el periodo arcaico, que es mucho más difícil todavía. Pero este periodo, pues, tampoco es muy bien conocido, ¿no? El llamamos intermedio tardío. Es más, la cerámica que se conocía de ese periodo, sobre todo se conocía a través de fragmentos, ¿no? Por supuesto, no se descarta la importancia de los fragmentos, por eso tenemos amplias cantidades de fragmentos que están siendo investigados, pero obviamente si tenemos un cuadro de Dalí, ¿no? Ver una partecita es una cosa, si despejamos el polvo de todo el cuadro y lo vemos completo, es algo maravilloso, ¿no? Y nosotros en este proyecto hemos logrado una buena colección de piezas completas, que obviamente nos abren una nueva perspectiva, ¿no? De paso quisiera destacar la labor de algunas personas. De hecho, mi equipo está conformado por, en este caso, en la investigación de Condoramaya, por otra gente que le está poniendo el hombro, como Juan Villanueva, como Tania Patiño, Esdras Calderón, Oscar Bejarano, ¿no? Hay otros proyectos que están trabajando en torno a chulpares también, y hay que destacar la labor de Ruden Plaza en Culicuyi, que ha excavado también en algún sitio y han recuperado una pequeña colección también de objetos completos que amplía mucho más nuestro conocimiento, ¿no? Lo importante no es no quedarse ahí, sino
divulgar a niveles masivos, porque yo pienso que la divulgación para arqueólogos, entre arqueólogos, no tiene mucho sentido. Es la ciencia, un círculo muy reducido. la ciencia por la ciencia, ¿no? En cambio, yo pienso que tenemos que hacer difusión en círculos más grandes para todo el país, que la gente se entere de lo que tenemos, que empiece a valorar, que respete, y que por supuesto ahí sí podemos hablar de lo que es patrimonio, porque ahorita el concepto de patrimonio es muy académico, suspendido ahí en el aire, nadie entiende qué es patrimonio, y cuando uno habla de las comunidades, no, esto no es patrimonio, esto es una torre funeraria, ese es nuestro patrimonio, pero además no es el objeto en sí, es la información que se puede sacar, el significado, lo que simboliza para nosotros en el momento actual, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? Claro, El simbolismo que se le da. Claro, y aparte de que es un simbolismo, yo lo manejaría más a lo que es un nivel identitario, o sea, nos va a identificar en cierta manera. ¿Por qué? Porque somos parte de, ¿no? Ahorita que está bien de moda lo que es, como Estado plurinacional de Bolivia, entonces nos va a tener cierta identidad. Yo me identifico con esta chulpa porque es aymara, digamos, ponte algo así, ¿no es cierto? No solamente, como antes decía, Tiwanaku nos identifica toda Bolivia, digamos, y cosa que no era tan cierta, por una parte. Por otra parte, también pienso que es muy importante la conservación y restauración de estos chulpares, porque, como decía Yedu, poco a poco se van a ir cayendo, se van a ir destrozando por el medio ambiente, ¿no? Lo va degradando hasta un punto de que deja de existir y, bueno, ahí fue y tenemos fotitos, ¿no? Yo creo que no hay que llegar a eso, creo que debemos poner museos in situ, por ejemplo, como se hace en Argentina en muchos casos, que bueno, ven algo que realmente no lo van a investigar, lo estudian y le ponen como una cajita de vidrio y así lo van a conservar, ¿no? Entonces creo que también sería muy importante, así como arqueólogos, ver una manera de tener un cierto financiamiento para por lo menos poder conservar las torres que están hechas de adobe, que son las que más peligro corren actualmente, ¿no? Están hechas con tepes. Una pregunta sobre la identidad. Bueno, estos sitios de chulpares están como... aparecieron en regiones bastante específicas, ¿no? No eran como que cada comunidad tenía un chulpar. Están como que más agrupados de alguna forma en sitios específicos, o estoy equivocado. Y me pregunto si esos sitios específicos, incluso también el arte, si están pintados o la forma de construcción, responde a cierto tipo de grupos, ¿no? No son todos iguales, obviamente, hay diferencias. Claro. Bueno, ¿Todavía se conserva? Lo primero que hay que señalar es que las torres funerarias son un producto, si vale el término, de principalmente 4 grupos étnicos: los Lupaca, los Colla, actual territorio peruano, y en el territorio boliviano los Pacajes y los Carangas, ¿no? Ahora, se supone que cada comunidad tenía su área de entrenamiento, cada comunidad, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar que cientos de chulperíos han desaparecido ya, ¿no? Pero lo interesante es justamente lo que acabas de decir, es que no había una norma única. Tenemos cierta uniformidad en algunas torres de adobe, pero hay casos que son espectaculares. El caso de Culiculi, donde han trabajado Javier y Dagner, por ejemplo. De Pumiri. Perdón, de Pumiri, que son torres bien estrechas, ¿no? Y en algunos casos alternando piedra y barro, ¿no? El caso de Hachapasa, que son torres que afectan forma de panal de abeja, por ejemplo, y que son todas de piedra, es un sitio espectacular. El caso de Achiri, que también tiene torres de piedra. Hay torres pintadas, hay torres sobre pedestal, hay torres sobre plataforma. Varían en sus dimensiones, en sus alturas. Varían en muchas cosas, hay torres pintadas. ¿Sabemos por qué varían así? Todavía, lo que pasa es lo que pasa siempre en la investigación arqueológica. Mientras más conoces, menos conoces. Más dudas. Y el hecho no es solo aquí que conozcamos mucho tampoco, sino que la investigación es escasa. De hecho, es escasa. Pero a la larga, yo creo que poco a poco nos estamos acercando un poco más al significado de las cosas, que para mí es uno de los fines de la arqueología.
ningún objeto, ningún producto cultural, está bueno eso del producto, ningún material carece de significado. El significado está detrás de todo y justamente la búsqueda de ese significado es la que nos mueve muchas veces. Se han aventurado montones de hipótesis que las torres funerarias o sus agrupamientos se relacionan a demarcadores geográficos de territorio, sí, que las particularidades que presentan están justamente representando a grupos culturales específicos. Últimamente está muy de moda y es un enfoque bastante interesante el de los paisajes sagrados o paisajes con significado que involucran a las torres funerarias. Entonces hay casi tantas hipótesis como investigadores ha habido sobre las torres funerarias, pero eso es lo bueno, estamos aventurando hipótesis que a la postre pueden ser confirmadas o falseadas. Y esa es la investigación arqueológica, al final de cuentas, ¿no? Es la producción. Lo importante es que lo que te aventures a decir siga ciertos cánones de raciocinio y lógica. Claro, y no especulemos, ¿no? Por ejemplo, claro. Y yo que no tengo nada de conocimiento sobre estas cosas, realmente puedo especular que sí eran como demarcaciones territoriales y muestras de poder y que las pinturas en algunos casos tenían obviamente un significado y que tal vez representaban a cada familia, y no se me puede imaginar un montón de cosas. El tema está como lo demuestra. Sí, y no hay materiales ni tanta investigación. Justamente lo lindo de la arqueología es que el mismo dato arqueológico te pone freno, ¿no? Yo siempre digo, y bueno, Yedo, y me imagino que muchos arqueólogos, la arqueología es como el cacho, lo que se ve se anota. Entonces, bueno, ahí está el coto que se pone el investigador, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta acá dentro del estudio, a ver, vamos a escuchar. Sí, buenas noches, mi nombre es Víctor Pinto, soy estudiante de arqueología. Preguntaba en este sentido, se ha hablado mucho de pares están los costos que está dándole el tiempo, ¿no? Está la mantención, ¿no? Entonces, existen políticas del gobierno, ¿no? Para poder apoyar en el trabajo. ¿Cuál es la función que los actores sociales, la comunidad realiza? ¿Cómo se debería trabajar con la comunidad? ¿Y cuál es la función que deberían tener los investigadores en todo esto, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para preservar los chulpares, ¿no? Y para seguir investigando? Esa sería la pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que ahí estamos hablando de los diferentes actores, ¿no? Un actor sin duda es el gobierno. Hay normas establecidas en torno no solamente a los chulpares, ¿no? Hay normas que protegen, que además propician la investigación, ya establecidas desde hace mucho rato, y además la propia Constitución Política del Estado, el artículo 100 señala que el patrimonio arqueológico es propiedad del Estado plurinacional, del pueblo boliviano, protegida por el Estado, y que por lo tanto es una labor primordial del Estado, la protección, el estudio, ¿no? Está muy lindo en el papel, ¿no? El papel aguanta todo, ¿no? Pero en los hechos, el Estado no contribuye más como un ente fiscalizador, ¿no? El Estado tiene digamos, una institución que se encarga de velar por el patrimonio arqueológico, ¿no? Que es en este caso la Unidad de Arqueología y Museos, pero en el momento actual esta unidad se está reestructurando y por supuesto más allá de establecer las nuevas reglas de juego y de conciliar acciones con el resto de los actores, no tiene el poder económico para poder llevar a cabo ciertas políticas que deberían implementarse. Es el poder económico. Creo que pasa más por un tema de voluntad política también. No tiene injerencia porque no tiene peso. Nosotros, la gente que trabaja con patrimonio y el pobre patrimonio con el que trabajamos, es evidentemente un tema no prioritario en ningún gobierno, eso es verdad. Claro. Yo, igual que Sandri, igual que Yedu, parto por el principio de la sensibilización.
tanto más la población esté sensibilizada en torno a su patrimonio arqueológico y a todo tipo de patrimonio que tenga que ver con un grupo humano, tanto más nosotros ganamos en ese aspecto. Eso quiere decir que el Estado se interesa más al respecto. Pero aquí pasamos por un problema, ¿no? Y recuerdo las palabras de un amigo arqueólogo también aquí en el programa alguna vez, que decía que tal vez habría que partir por sensibilizar primero a la gente del gobierno, sensibilizar en primer lugar a Evo Morales y explicarle que su discurso tiene que tener un sustento, que no es solo el discurso, y el sustento está ahí, se está cayendo y se está destruyendo. Pues que yo creo que la gente que está en la onda de la arqueología, pues el director de patrimonio es arqueólogo en ese momento. Entonces, de ahí para abajo, ¿no? ¿Qué pasa de ahí para arriba? El otro día, cuando nos visitaba el doctor Lumbreras, que era una visita espectacular para todos nosotros, ¿no? El acto de inauguración fue lleno de pompas y discursos políticos, discursos de aquí y de allá. También participó el ministro de Culturas, que se lanzó un buen discurso porque es muy buen orador. Pero terminó eso y se fue, no estuvo para ninguna de las conferencias. O sea que la gente que está en función de gobierno mismo desconoce ampliamente, ¿no? Ampliamente, o sea, es un desconocimiento general de lo que está sucediendo en la arqueología, ¿no? Y casualmente arriban a un puesto para desarrollar su labor, pero pues más es una labor política y no tienen un conocimiento de eso, entonces tampoco les interesa implementar un verdadero producto y verdaderas políticas culturales, ¿no? El hecho de planificar el Museo de Orinoca, por ejemplo, da cuenta que estamos en otra fase, ¿no? En una cosa totalmente diferente a lo que debería ser una planificación proactiva de las políticas culturales, ¿no? Haciendo un museo para honrar a quién, ¿no? Yo creo que ni a Simón Bolívar se le ha honrado tanto. Entonces no tiene sentido eso, ¿no? Pero un poco volviendo a la pregunta, habíamos hablado de los actores. Pero actores, ¿no? Una acotación, y tenemos que ir lastimosamente un corte después, pero yo creo que las políticas nacionales, en los últimos 30 años que vivimos ya de democracia, no han salido tanto como desde las cabezas, lo que tú dices de ahí para arriba, de los ministros para arriba, sino han salido de los ministros para abajo, y no específicamente de los campos y de los ámbitos académicos, ha sido de la gente, y creo que el papel que juegan las comunidades en este caso es primordial, y tal vez la sensibilización podría pasar también por ese lado. No, tiene que. Las personas que reclaman, así como dicen, ¿no? Guava que no llora no mama, y en arqueología creo que es elemental eso. Hay muchas cosas que hablar, pero vámonos a un corte. Vámonos a un corte, gracias.
Yo pienso que hay que, bueno, no solamente las comunidades, creo que todo el país en general tiene que educarse. Y no solo educarse porque, bueno, a uno le da la gana de educarse, sino creo que tiene que empezar desde, no sé, desde la familia, no sé, el colegio. Pero todos tenemos que saber qué es la cultura o para qué nos sirve o por qué la chulpa está ahí, por qué me sirve, todas esas cosas. O sea, no te van a enseñar así, no sabes qué, no. Entonces creo que nos falta políticas que realmente sirvan. Y eso obviamente ya puede partir de las comunidades, pero ¿quién va a manejar todo esto? Es el gobierno. Lamentablemente estamos bajo su régimen y creo que nos tenemos que abocar a ellos. Y no sé, tenemos que hacer algo para que surja eso, porque si no, ¿cuándo? Y creo que tenemos que hacer algo, como arqueólogos saben cuánto hacer algo, pero si no, nunca vamos a avanzar. Es clave lo que dices, ¿qué hacen los arqueólogos? ¿No? Porque finalmente las personas que elaboran esas investigaciones son los encargados de educar los arqueólogos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la arqueología para difundir sus conocimientos, para difundir a la población en general y no solamente en círculos específicos? A ver, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, es verdad, es un esfuerzo muy grande el escribir para la gente, porque en la universidad nos forman justamente con la idea de escribir para la academia. Bueno, que al final de cuentas tiene su razón, somos científicos, ¿no? ¿Y qué hacemos si no elaboramos conocimiento científico? El arqueólogo lo que tiene que hacer es un ejercicio mental constante y decir, voy a escribir en facilito, porque al final la idea es la masificación del conocimiento arqueológico. Masificación que salvará a nuestros gobernantes de su pecaminosa ignorancia patrimonial, y masificación en la que coadyuvan algunos profesionales del ámbito, porque bueno, tampoco puede salir, digamos, de cierta terminología que es técnica y que quisieras que el público en general se apropie. Pero esa labor tan dura la vienen realizando durante años personas como Yedun, que ha sacado la revista Chachapuma, que en realidad si la gente todavía la puede conseguir porque son números prácticamente agotados, es una herramienta excelente de difusión masiva, con artículos interesantes, con buenas fotografías y un buen acabado, algo atractivo que la gente debería leer. Lo que queremos aquí es llegar a casos tipo, o sea, casos ideales, más o menos como... Existen dos casos en América que a mí me encantan, Perú y México. Tú puedes hablar con el transeúnte, con la persona de a pie en Perú y México, y ellos manejan de una manera muy, muy fluida lo que es su patrimonio arqueológico. Es súper interesante, es súper interesante de ver, ¿no? Es un fenómeno súper interesante de ver y sería algo a lo que también tendríamos que apuntar. Pero como bien ha dicho Sandra, es una cosa de dos lados. La gente que reclama y que se apropia de su patrimonio y que quiere que se haga algo al respecto, y son los gobernantes que al final de cuentas sabemos que si no les da la gana de oír, no oyen y punto. Entonces es complicado y la gente no se apropia porque, bueno, no sé, no da plata, estorba en la construcción de un camino, claro, entonces el desarrollo versus la arqueología, claro, a nosotros, a muchos arqueólogos nos deben tildar de antidesarrollistas, ¿no? No, yo me siento contento porque yo creo que el desarrollo no es el cuento occidental que nos venden a todos, el desarrollo no es unilineal, es multilineal, y muchas veces cosas que en el mundo occidental podrían considerarse un paso atrás son desarrollo porque están en el contexto de otro tipo de cultura, de otros principios y otros valores, ¿no? La recuperación de los valores ancestrales en los pueblos del tercer mundo ha demostrado ser una manera efectiva de crear desarrollo, en contraposición de la eliminación, no sé, de las etnias o la destrucción de patrimonio que ha sucedido en grandes países del mundo, países que actualmente son potencias. Esperemos que el cuento se dé la vuelta algún momento. Bueno, también, pero por ejemplo, yo cuando he ido al Cusco a hacer mi tesis de lingüística y he hablado con la gente, mucha gente de las mismas comunidades, de las mismas ruinas, no conocen su historia. Incluso yo les he hablado en quechua para así, ¿no?, familiarizarme.
Es que tal vez no has conocen, hablado en sí. quechua cusqueño, no te he entendido. No, más bien mi acento es cusqueño, porque más me metí, pero no conocen mucho de su historia. Sí, saben que estaban los incas ahí, pero más allá tampoco saben. Entonces, tal vez no es tanto un problema acá de solo Bolivia, ¿no? Tal vez es un problema más general. Pues yo coincido con Javi más bien, ¿no? Hay un desbalance muy grande cuando uno ve el contexto peruano. Bueno, de hecho, ¿no? En el Perú hay cerca de 4.000 arqueólogos y aquí no llegamos a las 100. Y es una política estatal, Claro. además, en el Perú, la puesta en valor Sí. porque tiene que rendir. Y lo Machu Picchu mismo es en lo antropología. Entonces, realmente conocen muy bien. Yo he recibido, cuando era director interino en el Museo de Metales, hemos recibido delegaciones de niños, no jóvenes, niños que venían del Perú, entraban a nuestras salas y iban, pero este es Paracas, mira, aquello es Nazca, ¿no? Eran niños de 10, 11 años, ¿no? Y nosotros aquí no conocemos nada de nuestro patrimonio. Y uno dice, bueno, Perú tiene un patrimonio muy fuerte y si reconocemos, tiene muchas más cosas que nosotros, pero Chile no. Y Chile, sin embargo, tiene 3.000 arqueólogos trabajando duramente, reconociendo su historia, su patrimonio, y también nos hacen avergonzar, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema muy local, lastimosamente, muy local. Bueno, yo también entonces, perdón, referente a eso digo, que tal vez el gobierno y cómo manejan sus políticas referente a la educación y respecto a la arqueología es una cosa, pero a cómo la comunidad lo ve eso y está asociada con eso también es otra cosa. Sí, bueno, justamente volviendo un poco a la pregunta del compañero, los actores, ¿no? Habíamos hablado del gobierno, el otro actor son las comunidades. Las comunidades, en los 25 o más años que tengo trabajando en arqueología, no tienen mucho interés en su patrimonio, a no ser que eso les reditúe algún beneficio económico, ¿no? Eso es lo que... Porque no hay, ¿no? Lo que decía Sandra, no educamos a nuestra gente y la educación no es pues solamente a nivel universitario, no vamos a formar a los arqueólogos para que se eduquen en relación al patrimonio, sino toda la gente tiene que estar formada, ¿no? Y los otros actores somos los arqueólogos, que pues nos esforzamos hasta donde sea. Yo por mi profesión probablemente tengo cierta fama, me conoce la gente, se acercan constantemente a decir, oye, Jedu, ¿tú sabías que en tal lugar hay esto y se está deteriorando aquí? Imagínense, yo si tuviera un banco ya podría atender todos los sitios, pero pues soy un ciudadano de a pie, ¿no? Y no tengo tanta capacidad. Entonces, como ya estamos más o menos al cierre del programa, creo que hay que hacer algunas reflexiones de fondo, ¿no? No es solamente el lamento boliviano, porque a mí eso del lamento boliviano no me convence. Sí es cierto que tenemos que derramar algunas lágrimas, pero también ver qué hacemos. Y eso significa aunar criterios con todos estos actores, que el gobierno dé más valor a lo que significa nuestro patrimonio arqueológico precolombino, especialmente, ¿no? Y esto pasa pues por también crear un interés importante a esos niveles. Generar espacios de difusión y sí, intercambio de ideas. Sí, y este espacio me parece muy valioso, pero tenemos que ser honestos. ¿Cuántos habrán sintonizado Canal Universitario? Han dicho mejor, al fondo hay sitio, ¿cómo se sabe? ¿No? No les interesa, o cuando hacemos nuestras campañas, hace 2 años hemos hecho una campaña para proteger el patrimonio y todo eso, ¿no? Y pues hemos recibido un montón de firmas, ¿no? De apoyo, pero hasta ahí quedó todo, ¿no? Yo creo que nos podemos ir con un poquito de luz de esperanza, porque un fenómeno que hace 20 años no tenía nada de fuerza, el fenómeno del medio ambiente, la defensa, la ecología y este tipo de cosas, y tenemos el TIPIS, ¿no? Está tomando Y fuerza. quién sabe, en menos o más tiempo, la arqueología, el patrimonio y un montón de cosas más que son de interés nacional puedan tener ese valor también. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por estar en este programa. Gracias, Javier, Jedu, Sandra. Es un placer tenerlos. Gracias por compartir sus conocimientos. Mira, no hemos hablado tanto de las chulpas, pero estoy seguro de que la gente, pues, bueno, ha disfrutado el programa de hoy. Gracias a todos y buenas noches. Hasta el próximo domingo.